Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy estamos a 29 de enero del año 2023 y comenzamos las efemérides del día con la aparición del automóvil. Sí, señores, en el año 1886, un 29 de enero, Carl Benz patenta el primer automóvil con tracción por gasolina. Solicitó la patente número 37.435 al gobierno alemán para un vehículo de 3 ruedas que es considerado el primer vehículo automotor de combustión interna de la historia. Hoy en día, el Werkstatt de Motorwagen, como se le llamó, se exhibe en Múnich. Van a Múnich, van a ustedes al Museo Alemán y allí lo pueden ver perfectamente el primer automóvil. Bueno, el juego que nos da, las cosas como son. Y seguimos un poco las efemérides con un momento de responsabilidad grande. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. Bueno, pues eso es, la dimisión de Suárez. Suárez dimitió en 29 de enero de 1931 por televisión. Poco después vendría el 23 de febrero y pasó lo que pasó. Lo hizo en directo en televisión. Mucha historia. La persona que nos pasó de una dictadura a una democracia en gran medida. Fue con su presidencia, eso es así de claro. Luego, en el 2002... se presenta el eje del mal. El presidente de Estados Unidos, George Bush, afirma que Irán, Irak y Corea del Norte son regímenes que apoyan el terrorismo y les aplica el calificativo de eje del mal. Vamos con nacimiento, porque en 1860 nace Anthony Chekhov, que es uno de los grandes de la literatura rusa y mundial. Se caracteriza por, valga la redundancia, la caracterización e interacción entre los personajes suyos, más que el argumento. Está ahí la clave de su novela. Pues también usa la técnica del monólogo, escribe por la gaviota, Tío Vaina, luego tiene influencia sobre otros escritores, sobre todo muy importante en el relato corto. Bueno, pues hablando de rusos, vamos a hablar de una rusa que no es escritora, que era escultora, pero también debía saber español, y entonces nos cuenta en este libro de Chávez Nogales, o lo que ha quedado del Imperio de los Zares, nos cuenta que Menton conocí yo a un gran español, fui a visitarle sin saber quién era, acompañando a un compatriota mío que la admiraba mucho. Yo iba sencillamente de intérprete, pero aquel gentil español, en cuanto me vio, dio de lado a mi compatriota y a su admiración y se puso a hacerme el amor fervorosamente, en las mismas narices de mi amigo, quien al oírle hablar con tanto entusiasmo me pedía que le tradujese palabra por palabra todo lo que su ídolo iba diciendo. ¿Cómo iba yo a traducirle las cálidas frases que me dedicaba aquel español galante? Aquel español era Blasco Ibáñez. Pues de Blasco Ibáñez vamos a hablar, porque también nació un 29 de enero del año 1867. Uno de los principales entretenimientos suyos eran las mujeres. Muy galante que era, por lo que vemos aquí, por el testimonio de Catalina Beklemichev, quien dije esto, que era la hija del director de Escuela de Arte de San Petersburgo. Bueno, pues parece ser que él fundó un periódico en Valencia que se llamaba El Pueblo, y en torno suyo se desarrolló todo un movimiento político republicano conocido como blasquismo. Y luego hay una novela que le hace famoso en el mundo entero, que son Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, porque parece ser que en Europa pasó bastante desapercibida, pero en Estados Unidos tuvo mucho éxito, se vendió mucho, y se hicieron productos de marketing con ella, y luego se hizo la película, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y luego, pues bueno, también nosotros en mi época de años 70-80, veíamos La Barraca y Caños y Barros, que son dos series que hizo Televisión Española sobre la obra de Blasco Ibáñez, y luego tiene otra novela que escribió, Sangre y Arena, que también ha sido llevada a película, primero por Blasco Ibáñez, luego se hizo una película muda, y luego se hizo otra que actuó Tyrone Power y Rita Hayworth. Y luego en 1989 se hizo una película española que fue dirigida por Javier Elorrieta, con la actuación de Sharon Stone, Ana Torrent, Antonio Flores y José Luis de Villalonga. Y
Y unos cuantos años después, de 1867, pues suman 33 y 20, pues 53 años después, pues nace ese señor, José Luis de Villalonga, ¿sí? Que era aristócrata, actor, como lo hemos visto, y escritor. Era descendiente del rey Fernando I de León, por lo que parece. Si ven Desayuno con Diamantes, aparece él. También aparece en obras de Fellini, en películas de Fellini, en Berlanga, en Nacional 2. Y bueno, tiene libros editados en francés y en español, pues todo un personaje. Luego en 1892 nace un grande, que es el Lubitsch, que es un cineasta porque llevó a la pantalla varias películas muy divertidas, muy buenas, sobre todo Ninotchka está muy bien, con Greta Garbo de 1939, y Tu Vier no Tu Vi de 1942, una de las películas más graciosas que se puede ver en el cine todavía. To be or not to be, choose the question. Parafraseando a William Shakespeare. Y luego en 1947 le concedieron el Oscar honorífico. Bueno, pues seguimos un poco con grandes y tenemos aquí otro grande. Nosotros pues somos de una generación que yo nací en 1965, que es la generación un poco del baby boom. Entonces pues ser hijo único era raro, teníamos todos muchos hermanos que nos transmitían cosas. Y a mí una de las cosas que me transmitieron... que ilustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol y como si la... Pues sí, en 1921 nace Jaime Dávalos. Jaime Dávalos era un compositor, músico, que canta, que compuso algunas canciones como Las golondrinas o Pato Sirirí. Yo lo conocía sobre todo por Cafrune. De hecho, aquí tengo un disco suyo de Jorge Cafrune donde pone canta Falú, Yupanqui y Dávalos, nada más y nada menos. Y eso, pues claro, de mis hermanas, porque de hecho aquí tengo el nombre de mi hermana en este disco, precisamente, son muy antiguos. La música tradicional argentina, pues nos descubrieron los hermanos mayores, y entonces eso es una maravilla. Tengo aquí los discos de Cafrune, y bueno, uno de los grandes, y acaba la canción, pues muy bonita. Y esta, hemos empezado con la interpretación de Cafrune y acabamos con el mismo Dávalos. No era atardecer. Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo. volverte a ver. Muy grande Jaime Dávalos, de lo más grande que hay de la música argentina, de La Pampa, una preciosidad. Bueno, pues seguimos con nuestras efemérides, seguimos con el nacimiento en 1954 de una también muy grande, por lo menos que tiene mucho dinero. Estamos hablando de Oprah Winfrey, la famosa presentadora de televisión estadounidense, que es productora también, y bueno, pues su programa, el Oprah Winfrey Show, pues es el programa de entrevistas más visto en la historia de televisión norteamericana. También consiguió un Oscar de reparto por El color púrpura en el año 1986 y fue productora de Selma, de una película que ganó el Oscar a la mejor película de 2014 y también un Oscar humanitario conseguido en 2011. Bueno, pues y hablando de gente grande, pues uno de los más grandes que hay en España, pues que mide 2,17, como su hermano más o menos, pues Marc Gasol. Nació un 29 de enero de 1961, muy buen jugador, yo creo que no tan bueno como el hermano, pero también muy bueno. Parecía que al principio no jugaba en el Barcelona, pero luego, vaya. Luego, pues bueno, en 1814 tenemos lugar la batalla de Brienne en Francia, pues bueno, Napoleón Bonaparte vence a Rusia y Prusia, aunque ya en ese momento ya poco le quedaba por hacer. El ejército, hay otra batalla a las puertas de Kiev, el ejército rojo bolchevique vence a los ucranianos, que bueno, que se habían independizado, es una derrota ucraniana, y luego batalla de Krutý. Bueno, seguimos con el protocolo de Río de Janeiro, por el que acaba la guerra finaliza una guerra entre los peruanos y los ecuatorianos, entre Perú y Ecuador. Luego vamos con fallecimientos, porque fallece el protocolo de Río de Janeiro, se firma en 1942.
y la batalla de Cruti fue de 1918. Luego en 1119 fallece Gelasio II, el Papa. En 1868 fallece Inoue Genzaburo, que era un samurái, pues del que has hecho películas, mangas y también durante la batalla de Toba Fushimi. En 1977 fallece Fernando Sánchez Hernández, es un policía armada que fallece después de un atentado que hubo en campamento de Grapo. Y José María Martínez Morales también, los dos fallecen en ese mismo atentado. Luego vamos con los nacimientos, porque en 1499 nace Catalina de Bora. Esta era una monja que fue la mujer de Lutero. Luego en 1584 nace Federico Enrique de Orange-Nassau, que fue, pues bueno, príncipe de Holanda, y luego está Tudor de las Provincias Unidas, una especie de cargo importante, una figura importante. Luego, en 1688 nace Manuel Swedenborg, que era un sueco, que era filósofo, místico, y parece ser que tiene un libro que es del cielo y del infierno. Y bueno, y parece ser que hay una nueva iglesia que ha creado él, que se llama Nueva Iglesia Swedenborgiana, y parece ser que es un grupo de iglesias cristianas, bueno, con una visión un poco curiosa del cristianismo. En 1711 nace Giuseppe Bono, que es un compositor, bueno, que la mayoría de las piezas son vocales, y bueno, y que el 30 o el 31 de mayo de 1753 pues toca en el Palacio Real de Aranjuez para la onomástica del Día de San Fernando, de Fernando VI de España. El rey. Luego, hablando, pues en 1717 nace George Christoph Wagenseil, que es un compositor austriaco. Thomas Paine nace en 1737, este es un político, es un escritor, promotor del liberalismo y la democracia, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y que ya el 10 del 1 de este año, el 10 de enero, hablamos de que fue el que lanzó el autor del libro Common Sense, que se lanzó el 10 del 1 del año 1776, que ya lo vimos en esa fecha. Luego en el rey Cristian VII de Noruega nace en 1749. En 1782 nace Daniel François Sauveur, que es un músico. Bueno, pues compone Masaniello. Y bueno, Masaniello es una figura que sale en este libro, del que hablaremos mañana. Y es una ópera y tal. Y bueno, que se lo considera la primera gran ópera francesa, las óperas que se había con mucha gente, que contaban historias muy grandilocuentes, lo que se le considera un poco el iniciador de ello. Luego, pues vamos con nacimientos. En 1843 nace William McKinley, que fue presidente de Estados Unidos, fue el 25º y fue presidente durante el cual ocurrió el desastre de Cuba, del 98. Bueno, luego al final fue asesinado, murió asesinado. En 1852 nace Kitasato Sasaburo, toma ya, porque era un médico que estudió un poco la peste bubónica. Y luego en 1858 nace Henry Barbaranger, que es un paisajista, pintor marino estadounidense. Romain Rolland nace en 1866, es un escritor que fue Nobel de Literatura en el año 1915. Estaba muy influenciado por el hinduismo, y su obra maestra era Juan Cristóbal, que bueno, que eran 10 volúmenes, sobre un músico genial alemán. También tiene una obra que se llama Los Lobos, y que está basada en el caso de Dreyfus, del que ya hemos hablado aquí. En 1871 nace Eduardo López Chávarri, que es un compositor, escritor y musicólogo español, pionero del modernismo en España. Bueno, pues tiene unos títulos suyos, Acuarelas valencianas para piano y orquesta. Luego en 1874 nace John D. Rockefeller, que fue un empresario, que fue el único hijo de John D. Rockefeller, que heredó y extendió su riqueza. Fue el que se dedicó un poco a los negocios, y por el cual se relaciona el apellido Rockefeller con la filantropía, que tienen grandes institutos filántropos y dan dinero para muchas cosas, las cosas como son. Luego en 1876 nace Javier Galbraith, que es un compositor, tiene 32 sinfonías, y parece que retiene su récord de la sinfonía más larga, la primera, la gótica, pues 1 hora 51 minutos dura y 49 segundos. Hay dos versiones, una con 41 y otra con 49. Bueno, en 1886 nace Alfonso Rodríguez Castelao, que es escritor, político, pues bueno, era galleguista, y bueno, y que fue presidente del Consejo de Galicia, que fue algo que se montó en Sudamérica en su día. Luego, cuando estaba en el exilio, claro, después de la Guerra Civil. En 1903 nace Antonio Oliver, que es un escritor de la generación del 27, que fue poeta y también hacía estudios literarios. En 1905 nace Barnett Newman, que fue un pintor, se le relaciona con el expresionismo abstracto, y es un destacado en lo que es la pintura de los campos de color. Que ustedes se preguntarán, ¿qué es un campo de color? Pues mire, esto debe de ser un campo de color. Pues así tiene la mayoría de sus cuadros. Bueno, pues tiene un punto.
Víctor Mature nace en 1913. Quien hayan visto La túnica sagrada se acordarán de él. Pues era ese el protagonista. John Forsythe nace en 1918, es un actor que, bueno, que salía sobre todo en Dinastía, una serie que en su época fue muy famosa, seguíamos mucho. En 1918 nace Luis Aguilar, que era un cantante y un actor, y bueno, se le conocía como el Gallo Giro. En 1923, que hay una canción de los Tigres del Norte que le pedí yo que me la cantaron, que se llamaba El Gallo Giro. Llegó rengando un viejito a las puertas de un palenque. Pues bueno, seguimos. En 1923 nace Pavel Chayefsky, bueno, un estadounidense que fue guionista, que obtuvo varios Oscars. Pues parece ser que la única persona junto con Woody Allen que tiene 3 Oscars al mejor guion original, por Marty de Hospital y New World. Y también fue el autor de La leyenda de la ciudad sin nombre. Bueno, pues la música de la canción famosa de La leyenda de la ciudad sin nombre. Este fue el guión, hizo el guión adaptado para esa película. Luego en 1924 nace Celio González, fue un cantante cubano que tocaba con la Sonora Matancera, que canta una canción muy bonita que es Quémame los ojos. En 1924 nace Luigi Nono, que es un compositor, tiene una obra que se llama Epitafio, por Federico García Lorca. En 1926 nace Abdul Salam, que fue un físico que obtuvo el Nobel en 1979, pues bueno, pues su trabajo sobre el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil. Edward Abbey nace en 1927, que es un escritor de la contracultura, pues este hizo una serie de ensayos, pero de ser solitario, relata sus años que fue ranger forestal en el Arches Monument en Utah, en un sitio de Utah. Luego, durante años, estuvo en contra del proyecto de una presa, del Cañón Glen, y de ahí nace su novela The Monkey and Wang, publicada en 1975 y que describe las hazañas de una guerrilla de ecologistas. Hazañas que nosotros en Riaño con ellas no conseguimos tampoco parar la presa. Pues bueno, pues mire, pues describe esa hazaña y parece ser que se convirtió en un pionero dentro de la resistencia activa y de la contracultura en Estados Unidos. Bueno, pues en el año 1929 nace Elio Petri, que fue un director de cine que consiguió el Oscar a la película de habla inglesa por Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha. Leslie Bricusse nace en 1931, era un compositor que compuso y ganó los Oscars por estas 2 películas, por Doctor Dolittle y Víctor Victoria, que esa la compuso junto con Henry Mancini. Y luego André Louis Holden nace en 1944, fue un productor musical, parece ser que fue el descubridor de los Rolling Stones. Yoweri Museveni fue presidente de Uganda desde 1986, es dictador, porque en tantos años de presidente era un dictador. Luego Linda Book, pues un bióloga, fue Nobel de Medicina por estudio de los receptores olfativos. En el año 1945 nace Mark Singer, que quienes hayan visto la serie V, pues se acordarán de él, uno de los principales. Bueno, y en 1949, pues mucha caña. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo con mucha marcha. Tony Ramones, el batería de los Ramones, participó en la banda hasta 1978. Este tema es Blitzkrieg Pop. Es considerado como un hito no solo del punk, sino también del rock and roll en general. Bueno, pues seguimos un poco, ya queda poquito para acabar. Después de Tony Ramones, en 1949, Tony Ramones, pues hablamos de Elia Barceló, que fue una escritora española que nació en 1957 de ciencia ficción. Bueno, un libro suyo es Anima Mundi. En 1962 nace Olga Tokarczuk, que es una escritora que consiguió el Nobel de Literatura en el 2018 sobre los huesos de los muertos, es un libro suyo. Bueno, pero parece ser que en el 2019 se lo concedieron porque por ciertos motivos no había sido otorgado en el año 2018. Entonces en el 2019 se le concedió el del 2018. Luego en 1966 nace Romario, un gran futbolista del Barcelona, como regateaba, era muy bueno. Luego en 1970 nace Gece Graham, Romario era brasileño, que es una actriz. Bueno, pues salen más películas, pero bueno, sale en Austin Powers y mire, aquí la tienen al lado de nuestro alcalde José Luis Martínez Almeida. No, perdón, este es Mickey Myers, pues me había confundido. Pues nada, pues con esto acabamos. No, nos queda alguien más.
Nos queda Alex Ubago. Pues nada, en 1981 nació el cantautor español Alex Ubago. Pues que le vaya muy bien y que tenga muy feliz cumpleaños. Pues bueno, y nos vamos despidiendo hasta mañana, que mañana seguiremos con las efemérides. Tocan las del 30. Hasta mañana.